Muy bien, y empezamos entonces con una breve presentación de la comunidad de lectura del Junco, como les decía, para todos estar en la misma sintonía. Así que denme un momentito, voy a poner a presentar esto de acá. Solo déjenme ver dónde está. Aquí estamos. Muy bien, ahí ustedes seguramente podrán ver la presentación de la comunidad de lectura. Genial. Muy bien, entonces, bienvenida cordial a esta República de la Amistad, sobre todo para Montserrat, para Damián y para Mariana que se están incluyendo, que se están conectando el día de hoy. Sepan que nosotros no solamente leemos, sino que también formamos algo que se llama República de la Amistad. Y quiero que se sientan parte de esa república. La palabra república proviene de dos palabritas juntas que es res pública. Res significa cosa y pública en común. Entonces, este es un proyecto común, una cosa en común que está basado en un principio fundamental que va a ser la amistad, ¿sí? Amistad proviene de amicus, amicus de amor. Amigo va a ser el que ama. Entonces, lo que estamos tratando de hacer no solamente es un círculo lector o un club de lectura, sino ir creando lazos, vinculaciones que nos permitan ir construyendo, transformando nuestra vida, la de la familia y la de la sociedad. Es el sentido de esta comunidad. Entonces, siéntanse que son ustedes bienvenidos, que son un bien para nosotros y que esperamos que esta comunidad se convierta en un bien para ustedes. La palabra que ustedes tienen ahí, cordial, es muy profunda y a mí me gusta mucho porque tiene que ver con cordis, con corazón. Entonces les estamos recibiendo en esta comunidad con el corazón, ¿sí? Y eso quiero que lo puedan sentir y se puedan ir sintiendo parte de este proyecto. Este es un breve poema nada más de Pedro Salinas que dice así: forjé un eslabón un día, otro día forjé otro y otro. De pronto se me juntaron, era la cadena todos. Como ven, lo que Pedro Salinas a través de este poema trata de decir es que día a día nosotros vamos forjando un eslabón. Y en ese eslabón, en ese proceso paciente, esforzado, a veces trabajoso, gozoso también diría, de ir creando cada día algo, de pronto en algún momento regresamos a ver atrás y vemos creada toda la cadena, todo lo que hemos ido construyendo. Bueno, me gusta mucho iniciar y darle la bienvenida con este poema porque en el Junco vamos haciendo precisamente eso. Cada martes y cada jueves vamos haciendo un eslabón de la cadena. Cuando terminamos el libro, vemos atrás y hemos construido todo un eslabón. Y ese proceso es bonito, nos da felicidad, nos da alegría. Entonces sientan que cada martes y cada jueves construimos un proceso, construimos una cadena que nos va a dar felicidad. Y esa cadena tiene rostros, por eso al final el poema termina con todos. Es un poema muy bonito que les invito a que lo puedan leer. Pedro Salinas realmente no tiene pierde. Así que bueno, entonces construyamos esa cadena. ¿Cómo la vamos a construir? A través de un proceso gozoso. Y para eso vamos a escuchar un ratito a Borges, porque Borges nos propone una lectura placentera, la lectura que tiene que ver con el gusto, no con la obligatoriedad. Entonces, lo escuchamos a Borges porque a partir de eso nosotros vamos también a interiorizar la lectura en el Junco. Yo me conseguí lo que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo, sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido, la lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Bien, entonces, partiendo de esa premisa de que solamente se puede leer buscando una felicidad, vamos a presentar este espacio en sus formas más particulares al principio y después más prácticas. Lo primero que tienen que saber es que entonces la lectura da felicidad, nos permite potenciar tanto nuestro intelecto, una de las facultades,
muy importantes que nosotros debemos tener. Nuestro afecto, en los libros vamos a ir encontrando ejemplos, historias reales o ficticias que van a ir tocando nuestros sentimientos y todo eso va a terminar movilizando nuestra voluntad, nuestra capacidad volitiva, ¿sí? Que es muy importante en nuestro día a día. Aunque no lo creamos, el hecho de sentarnos, de leer, de estar aquí, va forjando un hábito y por lo tanto también va fortaleciendo la capacidad que nosotros tenemos de activar nuestra acción. Esa es la voluntad. Por otro lado, también, como les decía, siempre en el Junco procuramos ir al paso del más débil. Y ahí hay dos palabritas bien importantes que aquí en el Junco se hacen carne todos los días, que es el ministerio y el magisterio. Ministerio tiene que ver con hacerse minus, con hacerse menos. ¿Qué significa esto? Que nosotros venimos ya con conocimientos. La mayoría de los que están aquí son profesionales y lo que implica el Junco es que tengamos la suficiente habilidad, el suficiente corazón de ponernos al servicio de los otros, ¿sí? En el momento de compartir lo que hacemos de eso, compartimos nuestro conocimiento, nos abajamos para poder dar de lo que tenemos a esta comunidad de lectura a partir de lo que vamos leyendo, a partir de nuestras reflexiones. Y esa gratuidad en el compartir hace que los otros crezcan, que nosotros crezcamos, que nos hagamos más, ¿no? Magisterio, ahí está la palabra magis, que por cierto es un más cualitativo, no como el plus, que es un más cuantitativo. Entonces crecemos juntos, nos ayudamos a crecer. Esas dos palabras entonces son claves. El ministerio que nos pone al servicio de los demás y ese servicio hace que el otro crezca, es decir, que se haga más, el magisterio. Por otro lado, hay que resignificar aquí en el Junco la relación con los libros. Como les decía, la lectura por placer, la lectura que también a mí quizás si no me gusta, y ahí yo contradigo un poco a Borges, también me ayuda un poco a ir fortaleciendo mi voluntad. Quedarme hasta el final de un libro me da algún crecimiento, siempre, ciertamente. Por otro lado, la comunidad nos ayuda o nos va a ayudar a salir de esta soledad buena del lector para poder dialogar sobre lo que leemos. Es muy difícil cuando uno lee un libro, terminado de leerlo, poder conversar con alguien que también ha leído el mismo libro. Aquí en la comunidad del Junco esa soledad se rompe y nos permite ir compartiendo lo que el libro nos va dejando. También está el hecho de abrir un lugar de libertad. Aquí tenemos diferentes modos de pensar, diferentes maneras de sentir, diferentes creencias, y todo eso en un ambiente de respeto, precisamente ahí está el ministerio y el magisterio, nos puede permitir expresarnos y dialogar desde nuestros propios saberes, ¿no? Desde nuestra propia experiencia. Finalmente, todo esto va a construir justamente esta República de la Amistad de la que me refería al principio. Que en cuanto te pongas a... Bien, antes de pasar a Escotado, quería decirles que este proyecto, que como ustedes ven trata estos puntos, se instaura bajo una problemática también, responde a una necesidad, y es que hoy en día se lee menos. Muchos dicen que es lo contrario, que se lee más. Sin embargo, los datos, por lo menos en los países de los cuales somos parte, demuestran lo contrario. El último censo que se hizo, al menos en Ecuador, decía que un ecuatoriano promedio lee 1,5 libros al año, lo cual es bajísimo. Entonces, estamos frente a un problema que creo que Antonio Escotado lo recoge muy bien. Escuchemos un poquito a qué se refiere cuando él habla sobre el tema de la lectura. Que en cuanto te pongas a pensar a largo plazo, pues no, claramente no. De alguna manera tendrá que reaccionar el mundo ante el gran fenómeno inmediato que tenemos, que es la epidemia de literofobia. O sea, que es que de 45 para abajo, digamos de 45 a 12, de alguna manera verse una página toda escrita, sin dibujos, ni pausas, ni espacios en blanco, angustia, crea desolación. Pero esto sale directamente de la generación de mía y de mis padres, que decidimos, ampliando el plan de estudios, el periodo lectivo de nuestros hijos, su inteligencia será más flexible, leerán más, los profesores bien pagados estarán estimulados, no habrá desmoralización en ningún punto. El efecto ha sido justo el inverso. Bien, entonces frente a esta dificultad de la literofobia, ¿no? De no poder quizás sostener una lectura continua, de no acercarnos a libros, la comunidad de lectura del Junco ofrece una respuesta.
Y lo bonito del Junco es que no es una institución, no es una ONG, es una comunidad. Y es una comunidad con rostros concretos. Ahí ven una foto que se dio hace algún tiempo atrás en alguna Navidad que compartimos juntos y nos pudimos reunir. Y ahí uno se da cuenta que está leyendo con otras personas que viven experiencias, que comparten ideas, emociones, pensamientos, y eso es muy interesante aquí en la comunidad porque la lectura se ve reforzada también por el lado sentimental, por el lado de la amistad, que es un lazo muy fuerte. Bien, pasando entonces de estos principios generales y aterrizando ya finalmente a los principios más prácticos, decirles que nosotros de aquí en Junco tenemos un método que lo vamos ya aplicando durante 3 años, vamos a cumplir en enero 3 años de la comunidad, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Las personas que logran seguir todo el proceso del Junco en los libros, realmente se van a topar en que la lectura se vuelve muy profunda, que se permite un diálogo mucho más amplio, más diverso y la visión crece. ¿Cuál es ese método? Lo hemos denominado hermenéutico de interpretación. Parte ya de algunos postulados que no vale la pena ahorita mencionarlos, quizá algún rato los podamos compartir, pero tiene que ver con 3 pasos concretos. El paso del momento literal, existencial y actancial. En resumen corto, los vamos a vivir hoy día. El literal es leer juntos el texto. Aquí lo vamos a leer en la comunidad. Alguien nos lo va a leer. Una vez leído ese texto, que implica un previo análisis de la parte más literaria, ¿sí? Propiamente dicho, ubicar líneas de tiempo, modos de narración, en fin, ya lo vamos a ir viendo. Después de eso viene lo existencial, que es el diálogo en grupos, justamente, que me permite responder a la pregunta ¿qué me dice el texto? Para desembocar en lo actancial, que es al final del libro, hacer un producto artístico. Entonces, todo este proceso lo vamos a ir ya palpando nosotros mismos en nuestra propia carne. Bueno, esas son algunas imágenes que yo ponía un poquito de cómo sería el proceso literal. Por ejemplo, ahí está una frase de Borges, ¿no? Que permite dar cuenta que cuando alguien nos lee a nosotros, esa voz humana que nos lee ya causa una serie de cuestiones de nuestro cerebro que nos permite tener otra experiencia con el libro. Entonces, ese momento literal responde a eso. El existencial tiene que ver un poco con salirnos del esquema, ¿no? Ya no estamos tanto en lo literal, sino en cómo nos va a nosotros tocando el texto. Ahí está esa imagen lindísima de la portada de un libro buenísimo que se llama El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, y ahí salen estas niñitas y la una, bueno, patas de arriba. Ese patas de arriba para mí es poner lo existencial en el diálogo. Y finalmente ahí está unos productos artísticos que tienen que ver con lo actancial que se hace al final del libro. Bien, entonces, ya para cerrar esta parte, el Junco entonces es una comunidad, ¿sí? Concreta, viva, con ciertos principios, con un proyecto adelante. Y lo que faltaría por decir es que la palabrita de Junco nace justamente de esta planta que lleva por título Junco de Papiro, el Cyperus papyrus, que nos recuerda justamente al inicio de los libros. Recordemos que los primeros papiros fueron hechos justamente con esta plantita, una plantita impresionante, ¿no? De una especie de flexibilidad que le da un sentido simbólico también importante, pero independientemente de eso, es ahí donde se comenzó a hacer los primeros papiros que permitieron que la escritura se difundiera y por lo tanto también se recuperaran ciertos escritos que estaban o que estaban en peligro de perderse, ¿no? Ahí en la Biblioteca de Alejandría encontramos el primer gran centro cultural, la primera biblioteca del mundo que recoge toda una cantidad de libros a través de este junco. Entonces, bueno, el junco es una palabrita muy simbólica que nos ubica en esa historia del libro, ¿no? Bien, con todo esto les quiero dar entonces oficialmente la bienvenida a Mariana, a Damián y a Montserrat a este proyecto, ¿sí? El proyecto es construir justamente una comunidad de lectura a nivel internacional. Lo vamos a hacer a través de este proceso de lectura, ¿sí? Una lectura que va a evitar el facilismo, el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el individualismo. Vamos a lograr hacer un producto, es decir, crear una transformación, hábitos, creatividad, impacto en nuestra vida, y todo esto se va a ir universalizando en nuestra historia personal como en nuestra comunidad, que es un poco lo que el Junco busca. Finalmente les leo la misión que tiene la comunidad, que dice crear una comunidad de lectura que permite el desarrollo integral de los lectores de sus ámbitos intelectuales, afectivos y volitivos para que genere una transformación personal, familiar y social. La visión es ser la comunidad de lectura más sólida a nivel internacional, formando lectores profundos que tengan incidencia directa en la transformación sociocultural.
El objetivo general va a ser de libros fecundos utilizando el método LIBER para generar acciones con incidencia directa en la transformación sociocultural y tres objetivos específicos en los cuales está seleccionar libros fecundos mediante elección democrática, leer, reflexionar y dialogar durante 3 horas por semana en reuniones híbridas y generar encuentros presenciales para formar una república de la amistad. Bien, como ustedes pueden ver entonces, la comunidad se va instaurando en un ambiente mucho más amplio, incluso ya se está soñando en poder hacer proyectos sociales que tengan impacto en nuestras comunidades. Todo eso nos indica que, nuevamente lo que repito, no es solamente un espacio de lectura, es mucho más. Y quiero que se sientan parte de eso. Tenemos dos canales oficiales que es importante remarcar, el canal de YouTube, que es donde subimos todas las sesiones grabadas, si es que no lo pueden ver, y el Instagram, que suele ser más informativo, por el momento no está funcionando como una plataforma de difusión a nivel grande, sino solamente como para ir informando sobre nuevos libros o proyectos que están gestando. Así que bueno, con todo esto, manos a la obra, entonces vamos a comenzar ya con la lectura, vamos a comenzar a leer. No sé si hay algún comentario, algo que quisieran agregar. No sé si por ahí se han ido conectando más personas. Bienvenidos los que se han ido conectando. Bueno, antes de pasar, sí, adelante, mamá, creo que alzaste la mano. Sí, bueno, buenas noches con todos. Yo también quería dar la bienvenida a todos los nuevos integrantes, decirles que estamos muy contentos de recibirles en esta comunidad, que siempre tenemos los brazos abiertos y que aquí no hay pierde. Aquí todos vamos a compartir, todos somos muy buenos amigos y estamos muy, muy gustosos de tenerlos. Eso, bienvenidos chicos todos. Muchas gracias, mamá. Muy bien, así Gracias. que no sé si rápidamente, Mariana, Damián, no sé si estás por ahí también, Montserrat, nos podrían contar un poquito cómo llegaron a la comunidad y qué les hace estar acá ahora. Quisiera para tener un primer acercamiento, así que no sé si Mariana podríamos comenzar contigo, que nos cuentes un poquito rápidamente, nada más Sí, para conocernos. Sí, 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 adelante. claro. Buenas noches, muy, muy agradecida por la oportunidad de estar en este grandioso grupo. Yo me enteré por mi padre, Jorge. Él me decía que estaba en la comunidad de lectura y vi un video de la presentación de sus productos artísticos luego de leer una obra. Entonces yo quedé muy fascinada porque, es decir, ustedes también expresan sus sentimientos y lo relacionan con la obra al final y se escuchan con mucho respeto. Me gusta mucho la energía que tiene el grupo y eso es lo que yo busco, ¿no? Yo busco comunidades así donde enriquecerme porque también escribo, entonces eso me ayuda muchísimo y aprender de más autores, de las vivencias, de los estilos literarios y de verdad me ha encantado la bienvenida que nos han dado, todas las referencias bibliográficas, los videos que nos has ido enviando, el vocabulario para el primer capítulo, segundo capítulo. Me gusta mucho y también me gustaría aportar, entonces por eso estoy aquí, estoy muy agradecida. Gracias, Muchas Daniel, gracias. y a su mamá y a todo el grupo. Muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho por ese entusiasmo, esa energía y en efectos, creo que la manera de estar aquí en el Junco es de un poco ese espíritu, ¿no? El poder ser acogidos, el poder sentir que cada uno aporta algo a la comunidad. Así que gracias, bienvenida. No sé si por ahí Montserrat o Damián, no sé, quisieran un poquito contarnos cuál es el motivo de estar ahora en la comunidad, cómo así han llegado, un poquito brevemente, no sé, Montserrat, por ahí prendiste tu cámara. Sí, bueno, yo conocí de esta iniciativa, de todo el proyecto que ustedes tienen, más bien por redes sociales, específicamente por una jefa antigua de mi trabajo, que ella compartió y extendía la invitación para todas las personas. Entonces ingresé, vi de qué se trataba, me llamó mucho la atención, porque soy igual alguien a quien le gusta leer. Sin embargo, últimamente como que estaba más bien perdiendo el enfoque en la lectura y fue como un llamado de atención. Entonces fue como que es la oportunidad que necesito para no perder esta, no sé, esta buena, qué sé yo, eh, oportunidad, ¿no? Para continuar, para seguir en este camino. Entonces me gustó, revisé un poco cómo funcionaba la dinámica del grupo, entonces me pareció bastante interesante.
Ujú. Gracias, Montserrat. Pues bueno, creo que el Junco nos ayuda mucho a retomar la lectura y sobre todo como nos impulsa también a tener una especie de horario, ¿no? Porque yo digo martes y jueves, como nos contamos a esta misma hora, pues ya va generando como les decía hábitos. Así que qué bueno, y es una alegría tenerte aquí, Montserrat. Espero que disfrutes del proceso y siéntete siempre bienvenida. Así que bueno. Muchas gracias. Y terminamos contigo, Damián. No sé si nos quisieras contar un poquito cómo fue tu llegada acá a la comunidad, qué esperas, quizá. Te escuchamos un ratito, ahí te vemos. Qué gusto. Ahí estoy. Gracias. Mucho gusto, Daniel. Muchas gracias. Mucho gusto con todos. Bueno, yo llegué a la comunidad por una amiga, se llama Irma. Ella es parte de aquí. Bueno, no la veo conectada hoy. Ahí Tal vez no está. pudo. ¿Sí está? Sí Hola, estoy, sí Irma. estoy. Hola, bienvenido. Te voy a Bienvenido, decir, Monse, también. ella me trae acá y no viene. Bueno, bueno, sí, es que Irma, digamos, bueno, también la conozco relativamente recientemente, pero bueno, ahí hemos estado conversando y me comentó de este grupo y personalmente me gusta mucho unirme a comunidades donde hay intereses que tengo y uno de esos intereses siempre ha sido la lectura. Bueno, me interesa el aprendizaje, digamos, en general. Y me interesa mucho la lectura. Yo soy más de audiolibros. A veces me cuesta como ir al papel y cosas así. Entonces tengo muy pocos libros físicos y yo sé que es otra experiencia del libro físico y tiene su propia, digamos, narrativa, su propia forma de abordaje y todo lo demás. Pero, digamos, me ha gustado a mí mucho como que enterarme lo que dicen y me funciona más, soy más auditivo, entonces me funciona más de eso. Entonces yo me he acercado mucho a los libros desde ahí. Y claro que también he leído libros, digamos, en papel y todo lo demás, pero, digamos, esa ha sido, al menos últimamente, la forma en la que me he empapado de cosas. Y claro, o sea, me interesa muchísimo estar en una comunidad, sobre todo porque igual que la compañera anterior, me he sentido un poco deslindado de la lectura, que siempre ha sido mi idea, digo, quiero leer más, y como que uno no, a veces no se da el tiempo, ¿no? Entonces dije, qué mejor forma de hacerlo en comunidad, porque siento que siempre las cosas en comunidad se logran más, uno se motiva más, porque como habías dicho en tu presentación, uno está en contacto, uno puede hablar, salimos de esa soledad positiva que habías mencionado y creo que eso te motiva más también porque o sea, es parte de elaborar más el texto porque, o sea, como sabemos, o sea, el texto o el arte mismo en general, la literatura no termina con lo que dice el autor, ¿no? O sea, uno tiene una serie de elaboraciones y por eso hay tesis, ensayos, todo lo demás sobre lo que han escrito otros que no necesariamente lo que ellos escribieron. Entonces, esa elaboración es también algo que me interesa mucho y por eso también, de paso te felicito por la iniciativa, porque me parece que la llevas increíblemente organizada, muy bien. He aprendido mucho solo de esta introducción, de las definiciones de las palabras que acabas de decir, porque también me gusta problematizar el lenguaje. Entonces, todo eso me ha parecido genial. La energía que mencionaban también me parece muy chévere, muy bonita. Y eso, así que estoy muy feliz de ser parte del grupo y gracias por el recibimiento. Bienvenido, Damián. No, gracias a ti y gracias a todos. En realidad todos construimos la comunidad, la hacemos parte, así que siéntete en casa y esperemos que aprendamos de ti y tú de nosotros. Así que bueno, esta es una retroalimentación positiva de ambas partes. Así que bienvenido. Muy bien, vamos entonces ahora sí a iniciar ya con la lectura. El objetivo de hoy es comenzar por lo menos con el capítulo uno, terminarlo si es posible. Antes de eso, siempre contextualizar nos ayuda. Si bien hoy día no vamos a profundizar ni en la biografía ni en la cuestión de la obra, solo va a ser un primer momento para poder entrar con el autor. Lo que me interesaría es que podamos ya llegar al texto directamente. Y a partir del texto, las próximas sesiones vamos a ir ya complejizando y dándole más riendas al análisis de la lectura. Así que bueno, quiero compartirles entonces un primer acercamiento a la vida del autor. Ahí tenemos al gran Chesterton. Yo de cariño le digo el gordo, porque hay una familiaridad con el autor bien interesante y porque le tengo mucho cariño. La verdad es que me ha aportado personalmente muchos buenos momentos, buenas reflexiones y me ha permitido también cambiar un poco de perspectiva de ciertas corrientes de las cuales me tenían un poco en el lado pesimista. Chesterton un poco me ha rescatado. Entonces hay un cariño con el autor y espero que ese cariño se vea reflejado también en la obra que ahora vamos a leer. Así que bueno, empezamos con la biografía. Yo lo que voy a hacer ahora, como les decía, es darles un pantallazo, voy a leerles un poco sobre su vida y mientras voy leyendo voy a ir pasando algunas imágenes de Chesterton. Desde ya decirles que el autor
Tiene muchas facetas, es bien difícil que podamos abarcar todas, pero que este sea un primer chispazo para poder acercarnos a él y a su obra. Bien, entonces, Chesterton, ¿quién era Chesterton? Era un tipo grande, en todos los sentidos, con tal sentido del humor y corpulencia que jamás pudo pasar inadvertido. Con lo que respecta a mi peso, solía decir Chesterton, nadie le ha calculado aún. En él todo parecía notable, su capacidad de trabajo, su memoria. En una mañana podía leer varios libros y retener lo esencial. Los días de mi marido tienen 1000 horas, decía su mujer. Tampoco tenía límites su despiste, su desorden, su impuntualidad, su capacidad de hacer amigos, sus múltiples facetas. Es conferencista, es polemista, escribió poesía, ensayo, teatro, innumerables artículos de prensa, tiene un epistolario monumental, más de 15.000 cartas enviadas. Chesterton llegaba muy tarde a sus conferencias, incluso 1 hora tarde, y sin embargo, cuando llegaba, le abrían la entrada con aplausos porque la gente deseaba escuchar lo que decía. Fue un comunicador insuperable, muy ameno, que se sirvió de todos los géneros literarios, de mucho humor, muchísima inteligencia y de un genio chispeante. Yo no soy tan gordo, decía al comenzar una conferencia Chesterton. Lo que sucede es que este micrófono me está amplificando. Chesterton pertenece al grupo de los genios. Estamos ante un maestro en el juego de las palabras y en el juego de las ideas, ante un acuñador de innumerables expresiones felices, ante un filósofo disfrazado de periodista, ante un periodista capaz de tutear a cualquier filósofo, ante un intelectual que interpreta con claridad la complejísima realidad de una Europa donde se mezclan libertad y determinismo, socialismo y capitalismo, cosmopolitismo y nacionalismo, cristianismo y agnosticismo, matrimonio y divorcio, Nietzsche y Darwin. Chesterton entró a todos esos campos porque son su cultura muy extraordinaria lo que le permitió entrar aquí. Nada humano ni nada divino le resultó ajeno y entró con una gran simpatía, con un alto sentido del humor. Por eso nos dice que el secreto de la vida consiste en la risa y en la humildad, o que el hombre está hecho para dudar de sí mismo, no de la verdad, pero hoy se han invertido los términos, o que la mayor parte de las filosofías modernas no son filosofías, sino dudas filosóficas, dudas sobre si puede haber algo más que la filosofía, o que todo el mundo tiene algún tornillo bien puesto en algún sitio, incluso los filósofos de Cambridge, o que las falacias no dejan de ser falacias aun cuando estén de moda, o que frente a cualquier simplificación debo decir que esta vida tiene sentido y que ese sentido está más allá de esta vida, o que el salto de la razón a la libertad no constituye una evolución, sino una revolución, o que los evolucionistas no advierten que el problema del mundo consiste en que no se explica por sí mismo, o que todo hombre es un idealista y con demasiada frecuencia persigue un ideal equivocado, o que admiramos a las personas por motivos, pero las amamos sin motivos, o que el primer deber de un hombre enamorado es comportarse como un idiota, o que la mujer representa la idea de salud mental, el lugar donde la mente ha de regresar después de la incursión por la extravagancia, o que algunos padres confían a sus hijos al Ministerio de Educación, aunque nos consta que el Estado siempre será demasiado grande, ancho, torpe e inseguro para educar a sus ciudadanos, o que para entrar a la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Todas estas frases brillantes y muchas más las tiene Chesterton. No solamente son 10, son 20, son 100, son miles de frases geniales, absolutamente maravillosas que este autor nos da. Eso revela un poco quién era entonces
Este gran Chesterton, ¿no? Ahí lo vemos con su mascota, unas imágenes muy entrañables de un británico que realmente ha revolucionado mucho en su tiempo. Bien, entonces, como resumidas cuentas, después de esta breve introducción, Chesterton nace en 1834, el 29 de mayo, en Camden Hill, Kensington, en Londres. Es el segundo hijo de Edward Chesterton y Mary Louise Grosjean, ¿no? Su hermana Beatriz, 5 años mayor, muere a los 8 años de edad. Y en 1839 nace Cecil, tercero y último hijo del matrimonio Chesterton. Esto como un breve pantallazo, una breve introducción. Como les decía, ya seguiremos profundizando en su biografía. Son hechos importantes estos de aquí. Primero, el fallecimiento de Beatriz va a ser importante en la vida de Chesterton, pero por otro lado también, más importante aún considero yo, es el nacimiento de su hermano, con el cual después contará grandes anécdotas, ya que con él es el primero con el que puede polemizar. Chesterton le encantaban los debates, y con el hermano es quizá la primera persona con la que tenía grandes y acalorados debates. Cuentan en su autobiografía, él cuenta que tenían debates en la casa de los Chesterton con el hermano, incluso de 1 hora y media a 2 horas se podían ir debatiendo sobre un tema. Impresionante. Bien, las obras entonces las tenemos divididas así, tiene 12 novelas, más de 50 relatos y cuentos policiales, más de 30 libros de ensayo y crítica literaria, 10 biografías literarias y filosóficas, 8 obras teológicas y apologéticas, más de 4.000 artículos periodísticos, 8 libros de poesía, 3 obras de teatro, miles de escritos epistolares y entre otras obras menores, libros de viajes, discursos, prólogos, antologías, sátiras políticas, etcétera, aparte de adaptaciones y traducciones breves. Uno se pregunta con qué vida puede hacer todo esto uno, ¿no? Y sí, Chesterton tenía una pluma impresionante. Vamos nosotros después de ver que ni siquiera terminó sus estudios universitarios, pero sin embargo, la cultura general, la capacidad de lectura le llevó hacer un torrente, ¿no? Como ustedes pueden ver, creo que su obra dice bastante de él. Uno podría preguntarse, ¿Chesterton fue feliz? Y sí, ¿no? Si es que atendemos de la etimología de felicidad, ¿no? Felicidad viene de felicitas, de Félix, que quiere decir productivo. Chesterton fue altamente productivo, altamente feliz. Ahí tenemos la grandilocuencia de las obras. Y bien, ahora sí, para ingresar a El hombre que fue jueves y comenzar con la lectura del primer capítulo, nada más algunos datos que me parecen interesantes, igual los seguiremos ahondando. Tienen el vocabulario, tienen algunas alegorías, pero creo que esto es importante decirlo. Bien, Chesterton, junto con El hombre que fue jueves, en la misma época escribió una introducción al libro de Job, este libro de la Biblia que cuenta la historia de Job. Quizá nosotros la conozcamos, no es obligación que todo lo tengamos en mente, pero recordemos que Job era una persona próspera y en un momento determinado el diablo le pone a prueba para ver si realmente es fiel a Dios. Job se le considera uno de los mayores servidores, más fieles a Dios, y comienza a tener una serie de pruebas, ¿no? Con este libro, Chesterton postula en su introducción al libro una cuestión fundamental en su pensamiento y es la importancia que él le da a las paradojas. Miren lo que dice, el hombre debe comprender que el mundo no puede ser comprendido y que esa misma certeza es en sí reconfortante, pues no comprender el plan de Dios, el hecho de que Dios no sea explícito en sus designios, es la prueba fehaciente de que dicho plan existe. Y dice esto porque para él la vida de Job es una paradoja, ¿sí? La paradoja entre el hombre que es fiel y a la vez de fiel probado. Y también el hombre que después de toda la prueba pregunta a Dios el motivo de la prueba y no le responde, no le da una respuesta clara, siempre queda un halo de misterio. Bueno, la paradoja entonces va a ser un velo que va a esconder siempre una verdad mucho más profunda. Y esa paradoja va a estar muy presente en este relato que nosotros vamos a ver. La primera edición del Hombre que fue jueves se publica en 1907 en la ciudad de Bristol, es una edición piloto. La gran edición, la que se va a hacer conocida, va a ser la de 1908 en Londres, ¿sí? Poco antes de publicar, perdón, después de haber publicado este novelita, El hombre que fue jueves, publica el libro Ortodoxia, que va a recoger el pensamiento desde donde se fundamenta la mirada de Chesterton, ¿sí?
La novela originalmente posee un poema dedicatoria dirigido a un amigo de juventud, Edmund Cleary Bentley, que vive de 1875 a 1956, que fue un periodista y un escritor de historias detectivescas, pero resulta curioso porque en las versiones o en las traducciones de Alfonso Reyes, que lo hizo por primera vez en 1922, suprimió ese poema dedicatorio que un poco condensa la síntesis central de la novela, probablemente por el problema que trae traducir la poesía de Chesterton. Es muy difícil. Yo he leído varios traductores que dicen que no se logra captar todo el sentido profundo que sería leerla en inglés. Nosotros ciertamente vamos a leer el poema también en inglés y en español. Pero bueno, entonces el poema comienza introduciendo un poco de qué se va a tratar la novela. El escenario sepamos que se da en Saffron Park, en Londres, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Estamos en plena época victoriana, una época muy purista, eso habría que decir, ¿no? Hay todo una cuestión que podríamos hablar de la época victoriana, pero quedémonos con algo. La época victoriana pone la moral sexual por encima, por ejemplo, de la moral que tiene que ver con el dinero, ¿no? Era más grave un pecado de la carne que un pecado de la usura, ¿no? Es una ciudad muy puritana, muy reflejada en la conservación de los ideales morales, mucho más centrados en la vida amorosa, sensual de las personas. Bueno, no solamente se resume ahí, hay toda una corriente literaria, filosófica que surge, vamos a encontrarnos anteriormente con un Nietzsche, con un Schopenhauer, todo eso lo vamos a ir tratando, pero sepamos que la novela se instaura entonces en esa transición. El narrador y el punto de vista es omnisciente, narra en tercera persona, aunque tiene un punto de vista externo a la historia, presenta muchos de los sucesos a través de la mirada, los sentimientos y las acciones del protagonista, que va a ser Gabriel Syme, ya lo vamos a ver. El tono que utiliza la narración tiene que ver mucho con los diálogos que se van dando y van a ustedes a ver que es muy sarcástico, muy humorístico, también lleno de paradojas, ¿sí? Bien, la temática estructurante va a ser entonces lo que ya les había mencionado, la paradoja, pero también vamos a encontrar, no como temática, pero sí como recurso literario, muchas alegorías. Las alegorías son imágenes que se narran de una manera, pero representan otra. Son un poco distintas de las metáforas. Ya las vamos a ir viendo con más detalle. Tenemos entonces, junto con las alegorías, algunas otras figuras literarias como la metonimia, la personificación, la sinécdoque y muchísimos paralelismos. No vamos a entrar ahorita en detalle, no es el objetivo de este momento. Como les decía, es simplemente un primer pantallazo. Bien, con esto entonces ahora sí vamos a iniciar con la lectura del capítulo 1. Le voy a pedir, le había pedido, no sé si Tati nos podrías comenzar ayudando a leer el primer capítulo. Yo de mi Ok, lado, sí, voy a, denme un momentito nada más que aquí, no sé qué pasó. Bien, creo que me fui. Ahí estás de nuevo Ay, volví. y he puesto a grabar de nuevo. muy bien, sí te fuiste. Uy, mil disculpas. Bueno, esperemos que no me vuelva a ir, si no, ahí me tienen que rescatar de la nube. Muy bien, vamos a empezar entonces con el poema dirigido a su amigo. Y iniciamos ya con el capítulo. Entonces voy a dar lectura al poema con el que inicia una especie de prólogo a todo el libro y de ahí sí arrancamos contigo, Ted. Entonces, dice así, una nube cubría la mente de los hombres y el tiempo corría gimiendo. Sí, una nube enfermiza sobre el alma cuando fuimos muchachos juntos. La ciencia anunciaba la nada y el arte admiraba la decadencia. El mundo estaba viejo y acabado, pero tú y yo éramos alegres. En torno a nosotros, en orden retozón, llegaban vicios tullidos, lujuria que había perdido su alegría, miedo que había perdido su vergüenza, como el rizo blanco de Whistler, que iluminó nuestra melancolía sin objetivo, los hombres mostraban su propia pluma blanca, tan orgullosamente como un penacho. La vida era una mosca que decaía y la muerte un abejón que picaba. El mundo era realmente muy viejo cuando tú y yo éramos jóvenes. Retorcían hasta el pecado decente dándole formas inmencionables.
Los hombres se avergonzaban del honor, pero nosotros no nos avergonzábamos. Aunque débiles y simples, en eso no caímos, en eso no. Cuando aquel negro Baal cubrió los cielos, no obtuvo himnos de nosotros. Éramos niños, nuestros fuertes de arena eran incluso tan débiles como nosotros. Los levantábamos cuanto podíamos para contener aquel amargo mar. Simplones vestidos de payasos, tintineando absurdamente. Cuando todas las campanas de las iglesias enmudecieron, se oyeron nuestro gorro y nuestros cascabeles. Defendimos el fuerte no sin alguna ayuda. Desplegadas nuestras diminutas banderas, algunos gigantes trabajaron en esa nube para librar de ella al mundo. Encuentro de nuevo el libro que encontramos, siento la hora que hace salir, mucho más allá de la pisiforme Paumanok. Un grito de cosas muy limpias y el clavel verde se marchitó, como en el bosque los fuegos que pasan, rugieron el viento millones de brisnas de hierba. Como un pájaro que canta en la lluvia, cuerdo y dulce y repentino, la verdad habló desde tu citala, y el placer desde el dolor. Sí, fresco y transparente y súbito como un pájaro que canta en el cielo gris, Dunedin habló a Samoa y la oscuridad se hizo día. Pero nosotros éramos jóvenes, vivíamos para ver cómo Dios rompía sus amargos hechizos, cómo Dios y la bondadosa república regresaban cabalgando armados. Hemos visto la ciudad del alma humana, aunque tambaleándose con el sitio levantado, bienaventurados son los que no vieron, pero aunque ciegos creyeron. Esta es la historia de aquellos viejos miedos, incluso de aquellos infiernos vaciados, y nadie salvo tú comprenderá lo que dice de verdad. Qué colosales dioses de vergüenza podían acobardar a los hombres y sin embargo estrellarse. Qué gigantescos demonios ocultaban los astros y sin embargo caían ante un disparo. Las dudas que eran tan fáciles de apartar, tan terribles de resistir. Oh, ¿quién podrá comprender salvo tú? Sí, ¿quién comprenderá? Las dudas que nos empujaban a través de la noche mientras charlábamos vehementemente y amanecía en las calles antes de que amaneciera en los cerebros. Entre nosotros, por la paz de Dios, ahora se puede contar esa verdad. Sí, hay fuerza en echar raíces y bondad en hacerse viejo. Hemos encontrado al fin cosas en común y acuerdo y un credo, y ahora puedo escribir sin riesgos y tú, sin riesgos, puedes leer. G. K. Chesterton. Hermoso. Bien, empezamos con el capítulo 1. Ahora comparto pantalla. Capítulo primero. Los dos poetas de Saffron Park. Eh, Adelante, Tati. Capítulo primero. Los dos poetas de Saffron Park. El barrio de Saffron Park, Parque de Azafrán, se extendía al poniente de Londres, rojo y desgarrado, como una nube del crepúsculo. Todo él era de un ladrillo brillante. Se destacaba sobre el cielo fantásticamente y aún su pavimento resultaba de lo más caprichoso, obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella arquitectura unas veces el nombre de estilo Isabel y otras el de estilo Reina Ana, acaso por figurarse que ambas reinas eran una misma. No sin razón se hablaba de ese barrio como de una colonia artística, aunque no se sabe qué tendría precisamente de artístico. Pero si sus pretensiones de centro intelectual parecían algo infundadas, sus pretensiones de lugar agradable eran justificadísimas. El extranjero que contemplaba por vez primera aquel curioso montón de casas no podía menos de preguntarse qué clase de gente vivía allí y si tenía la suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio. Su curiosidad no quedaba defraudada.
El sitio no solo era agradable, sino perfecto, siempre que se le considerase como un sueño y no como una superchería. Y si sus moradores no eran artistas, no por eso dejaban de ser artístico el conjunto. Aquel joven, los cabellos largos y castaños, la cara insolente, si no era un poeta, era ya un poema. Aquel anciano, aquel venerable charlatán de la barba blanca y enmarañada, el sombrero blanco y desgarbado, no sería un filósofo ciertamente, pero era todo un asunto de filosofía. Aquel científico sujeto, calva de cascarrón de huevo y el pescuezo muy flaco y largo. Claro es que no tenía derecho a los muchos humos que gastaba. No había logrado, por ejemplo, ningún descubrimiento biológico, pero ¿qué hallazgo biológico más singular que el de su interesante persona? Así, y sólo así, había que considerar aquel barrio, no taller de artistas, sino obra de arte y obra delicada y perfecta. Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia, y sobre todo al anochecer, cuando acrecentando el encanto ideal, los techos extravagantes resaltaban sobre el crepúsculo, y el barrio quimérico aparecía aislado como una nube flotante. Y todavía más en las frecuentes fiestas nocturnas del lugar, iluminados los jardines y encendidos los farolillos venecianos, que colgaban como frutos monstruosos en las ramas de aquellas miniaturas de árboles. Pero nunca como cierta noche, lo recuerda todavía uno que otro vecino, en que el poeta de los cabellos castaños fue el héroe de la fiesta. Y no porque fuera aquella la única fiesta en que nuestro poeta hacía de héroe. ¿Cuántas noches al pasar junto a su jardincillo se dejaba oír su voz, aguda y didáctica, dictando la ley de la vida a los hombres y singularmente a las mujeres? Por cierto, la actitud que entonces asumían las mujeres era una de las paradojas del barrio. La mayoría formaban, ayúdame donde me quedé, por favor, Ya. gracias, formaban en las filas de las emancipadas y hacían profesión de protestar contra el predominio del macho. Con todo, esas mujeres a la moderna pagaban a un hombre el tributo que ninguna mujer común y corriente está dispuesta a pagarle nunca, el de oírle hablar con la mayor atención. La verdad es que valía la pena de oír hablar a Mr. Lucian Gregory, el poeta de los cabellos, aun cuando solo fueran para reírse de él. Disertaba el hombre sobre la patraña de la anarquía del arte y el arte de la anarquía, con tan impúdica jovialidad que no siendo para mucho tiempo, tenía su encanto. Ayudábale, en cierto modo, la extravagancia de su aspecto, de que él sacaba el mayor partido para subrayar sus palabras con el ademán y el gesto. Sus cabellos rojos oscuros, la raya en medio, era como de mujer, y se rizaba suavemente cual en una virgen prepaelista. Pero en aquel óvalo, casi santo del rostro, su fisonomía era tosca y brutal, y la barba se adelantaba en un gesto desdeñoso de Cockney, de plebe londinense, combinación atractiva y temerosa a la vez para un auditorio neurasténico, preciosa blasfemia en dos pies, donde parecían fundirse el ángel y el mono. Si por algo hay que recordar aquella velada memorable, es por el extraño crepúsculo que la precedió. El fin del mundo. Todo el cielo se reviste de un plumaje vivo y casi palpable. Dijerais que es el cielo lleno de plumas y que hasta bajan hasta cosquillearos la cara. En lo alto del domo celeste parecen grises, con tintes raros de violeta y de malva, o inverosímiles toques de rosa y verde pálido, pero hacia la parte del oeste, ¿cómo decir el gris transparente y apasionado y los últimos plumones de llamas donde el sol se esconde como demasiado hermoso para dejarse contemplar? Y el cielo, tan cerca de la tierra,
cual en una confidencia atormentadora, y el cielo mismo hecho un secreto, expresión de aquella espléndida pequeñez que hay siempre en el alma de los patriotismos locales. El cielo parecía pequeño. Día memorable para muchos, aunque sea por aquel crepúsculo turbador, día de recordación para otros, porque entonces se presentó por vez primera el segundo poeta de Saffron Park. Por mucho tiempo el pelicaeño revolucionario había reinado sin rival, pero su no disputado imperio tuvo fin en la noche que siguió a aquel crepúsculo. El nuevo poeta, que dijo llamarse Gabriel Sain, tenía un aire excelente y manso, una linda y puntiaguda barbita, unos amarillentos cabellos, pero se notaba al instante que era menos manso de lo que parecía. Dio la señal de su presencia enfrentándose con el poeta establecido, con Gregory, en una disputa sobre la naturaleza de la poesía. Sain declaró ser un poeta de la legalidad, un poeta del orden y hasta un poeta de la respetabilidad, y los vecinos de Saffron Park lo consideraban asombrados, pensando que aquel hombre acababa de caer de aquel cielo imposible. Y en efecto, Mr. Lucian Gregory, el poeta anárquico, descubrió una relación entre ambos fenómenos. Gracias, Tati. Mamá, no sé si nos podrías ayudar leyendo, por favor. Claro que sí. Bien puede ser, exclamó en su tono lírico habitual. Bien puede ser que en esta noche de nubes fantásticas y de colores terribles, la tierra haya dado de sí semejante monstruo, un poeta de las conveniencias. Usted asegura que es un poeta de la ley, y yo le replico que es usted una contradicción en los términos. Y solo me choca que en noche como esta no aparezcan cometas, ni sobrevengan terremotos para anunciarnos la llegada de usted. El hombre de los dulces ojos azules, de la barbita descolorida, soportó el rayo con cierta solemnidad sumisa, y el tercero en la discordia. Rosamunda, hermana de Gregory, que tenía los mismos cabellos bermejos de su hermano, aunque una fisonomía más amable, soltó aquella risa, mezcla de admiración y reproche, con que solía considerar el oráculo de la familia. Gregory prosiguió en su tono grandilocuente. El artista es uno con el anarquista. Son términos intercambiables. El anarquista es un artista. Artista es el que lanza una bomba porque todo lo sacrifica a un supremo instante. Para él es más un relámpago deslumbrador, el estruendo de una detonación perfecta, de los vulgares cuerpos de unos cuantos policías sin contorno definido. El artista niega todo gobierno, acaba con toda convención. Solo el desorden place al poeta. De otra suerte, la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo. Y así es, en efecto, replicó Mr. Simon. ¡Qué absurdo! Exclamó Gregory, que era muy razonable cuando los demás arriesgaban una paradoja en una presencia. Vamos a ver, ¿por qué tienen ese aspecto de tristeza y cansancio todos los empleados, todos los obreros que toman el subterráneo? Pues porque saben que el tranvía anda bien, que no puede menos de llevarlos al sitio para el que han comprado billete, que después de Sloan Square tienen que llegar a la estación de Victoria y no a otra. Pero, oh rapto indescriptible, ojos fulgurantes como estrellas, almas reintegradas en las alegrías del Edén. Si la próxima estación resultara ser Baker Street, usted sí que es poco poético, dijo a esto el poeta Sim. Y si es verdad lo que usted nos cuenta de los viajeros del subterráneo, serán tan prosaicos como usted y su poesía. Lo raro y hermoso es tocar la meta, lo fácil y vulgar es fallar. Nos parece cosa de epopeya que el flechero alcance desde lejos a una ave con su dardo salvaje, y no había de parecérnoslo
que el hombre le acierte desde lejos a una estación con una máquina salvaje? El caos es imbécil, por lo mismo que allí el tren puede ir igualmente a Baker Street o a Bagdad, pero el hombre es un verdadero mago y toda su magia consiste en que dice el hombre, sea Victoria, y él la que aparece. Guárdese usted sus libracos en verso y prosa. A mí déjeme llorar lágrimas de orgullo ante el horario del ferrocarril. Guárdese usted su Byron, que conmemora las derrotas del hombre, y deme a mí, en cambio, el Bradwash. Us- ¿Entiende usted el horario Bradwash, que conmemora las victorias del hombre? Vengan al horario. ¿Va usted muy lejos?, preguntó Gregory sarcásticamente. Lo aseguro a usted, continuó Sim con ardor, que cada vez que un tren llega a la estación siento como si hubiera abierto paso por entre baterías de asaltantes. Siento que el hombre ha ganado una victoria más contra el caos. Dice usted desdeñosamente que después de Sloan Square tiene uno que llegar por fuerza a Victoria. Y yo le contesto que bien pudiera uno ir a parar a cualquier otra parte, y que cada vez que llego a Victoria vuelvo en mí y lanzo un suspiro de satisfacción. El conductor grita, ¡Victoria! Y yo siento que así es verdad, y hasta me parece oír la voz del heraldo que anuncia el triunfo, porque aquello es una victoria, la victoria de Adán. Gregory movió la rojiza cabeza con su sonrisa amarga y en cambio dijo, nosotros, los poetas, no cesamos de preguntarnos, ¿y qué victoria es esta tan suspirada? Usted se figura que Victoria es como la Nueva Jerusalén y nosotros creemos que la Nueva Jerusalén ha de ser como Victoria. Sí, el poeta tiene que andar descontento aún por las calles del cielo. El poeta es el sublevado sempiterno. Otra, dijo irritado Esmín. ¿Y qué hay del poético en la sublevación? Ya podía usted decir que es muy poético estar mareado. La enfermedad es una sublevación. Enfermar o sublevarse puede ser la única salida en situaciones desesperadas, pero que me cuelguen si es copa poética. En principio, la sublevación verdaderamente subleva y no es más que un vómito. Ante esta palabra, la muchacha torció los labios, pero Sim estaba muy enardecido para hacer caso. Lo poético, dijo, es que las cosas salgan bien. Nuestra digestión, por ejemplo, que camina con una normalidad muda y sagrada. De ahí el fundamento de toda poesía. No hay duda, lo más poético que las flores es más que las estrellas, no es enfermar. Es no La enfermar. verdad, dijo Gregory, perdón, Y más la, que las estrellas es no enfermar. perdón. La verdad, dijo Gregory con altivez, el ejemplo que usted escoge. Perdone usted, replicó Sim con acritud. Se me olvidaba que habíamos abolido las convenciones. Por primera vez una nube de rubor apareció en la frente de Gregory. No esperará usted de mí, observó, que transforme la sociedad desde este jardín. Sim me miró directamente a los ojos y sonrió bondadosamente. No, por cierto, dijo, pero creo que eso es lo que usted haría si fuera un anarquista en serio. Brillaron a esto los enormes ojos bovinos de Gregory, como los de león iracundo, y aún dijérase que se le erizaba la roja melena. De modo que usted se figura, dijo con descompuesta voz, que yo soy un verdadero anarquista. Que no soy Dice un verdadero usted anarquista. que yo no soy un verdadero anarquista, perdón, dice usted que yo no soy un verdadero anarquista, repitió Gregory apretando los puños. Vamos, hombre. Y Sim dio algunos pasos para rehuir la disputa. Con sorpresa, pero también con cierta complacencia, vio que Rosamunda le seguía.
Mr. Sim, dijo ella, la gente que habla como hablan usted y mi hermano, ¿se da cuenta realmente de lo que dice? ¿Usted pensaba realmente en lo que estaba diciendo? Y Sim sonriendo. ¿Y usted? ¿Qué quiere usted decir? Preguntó la joven poniéndose seria. Mi querida Miss Gregory, hay muchas maneras de sinceridad y de insinceridad. Cuando, por ejemplo, da usted las gracias al que se acerca al el salero, ¿piensa usted en lo que dice? No. Cuando dice usted que el mundo es redondo, ¿lo piensa usted? Tampoco. No es que deje de ser verdad, pero usted no lo está pensando. A veces, sin embargo, los hombres como su hermano hace un instante dicen algo en que realmente están pensando y entonces lo que dicen puede que sea una media, un tercio, un cuarto y hasta un décimo de verdad. Pero el caso es que dicen más de lo que piensan, a fuerza de pensar realmente lo que dicen. Ella lo miraba fijamente. En su cara seria y franca había aparecido aquel sentimiento de vaga responsabilidad que anida hasta en el corazón de la mujer más frívola, aquel sentimiento maternal tan viejo como el mundo. Entonces anheló, ¿es un verdadero anarquista? Solo en ese limitado sentido, o si usted prefiere, solo en ese desatinado sentido que acabo de explicar. Ella frunció el ceño y dijo bruscamente, bueno, no llegará hasta arrojar bombas o cosas por el estilo, ¿verdad? A esto saltó Sin una risotada que parecía excesiva para su frágil personita de dandy. No, por Dios, exclamó, eso solo se hace bajo el disfraz del anónimo. En la boca de Rosamunda se dibujó una sonrisa de satisfacción al pensar que Gregory no era más que un loco y que en todo caso no había temor de que se comprometiera nunca. Sin la condujo a un banco en el rincón del jardín y siguió exponiendo sus opiniones con facundia. Era un hombre sincero y a pesar de sus gracias y aires superficiales, en el fondo era muy humilde. Y ya se sabe, los humildes siempre hablan mucho, los orgullosos se vigilan siempre de muy cerca. Sin defendía el sentido de la respetabilidad con exageración y violencia, y elogiaba apasionadamente la corrección, la sencillez. En el ambiente a su alrededor flotaba el aroma de las lilas. Desde la calle llegaba hasta él la música de un organillo lejano, y él se figuraba inconsciente de que sus heroicas palabras se desarrollaban al compás de un ritmo misterioso y extraterreno. Hacía a su parecer algunos minutos que hablaba así, complaciéndose en contemplar los cabellos rojos de Rosamunda, cuando se levantó del banco recordando que en sitio como aquel no era conveniente que las parejas se apartasen. Con gran sorpresa suya se encontró con que el jardín estaba solo. Todos se habían ido y ya se despidió presurosamente pidiendo mil perdones y se marchó. La cabeza le pesaba como si hubiera bebido champaña, cosa que no pudo explicarse nunca. En los increíbles acontecimientos que habían de suceder a este instante, la joven no tendría la menor participación. Sin no volvió a verla hasta el desenlace final, y sin embargo, por entre sus locas aventuras, la imagen de ella había de reaparecer de alguna manera indefinible, como un leitmotiv musical, y la gloria de su extraña cabellera leonada había de correr como un hilo rojo a través de los tenebrosos y mal urdidos tapices de su noche, porque es tan inverosímil lo que desde entonces le sucedió que muy bien pudo ser un sueño. Gracias, mamá. Listo. La calle iluminada de estrellas se extendía solitaria. A poco, Syme se dio cuenta con inexplicable percepción de que aquel silencio era un silencio vivo, no muerto. Brillaba frente a la puerta un farol y a su reflejo parecían doradas las hojas de los árboles que desbordaban la reja.
Junto al farol había una figura humana tan rígida como el poste mismo del farol. Negro era el sombrero de copa, negra era la larga levita y la cara resultaba negra en la sombra. Pero unos mechones rojizos que la luz hacía brillar y algo agresivo en la actitud de aquel hombre denunciaban al poeta Gregory. Parecía un bravo enmascarado que espera, sable en mano, la llegada de su enemigo. Esbozó un saludo y Syme lo contestó en toda forma. Estaba esperándole a usted, dijo Gregory. ¿Podemos cambiar 2 palabras? Con 1000 amores. ¿De qué se trata? Preguntó Syme algo inquieto. Gregory dio con el bastón en el poste del farolillo y después, señalando el árbol, dijo: de esto y de esto, del orden y de la anarquía. Aquí tiene usted su dichoso orden, aquí, en esta miserable lámpara de hierro, fea y estéril. Y mire usted en cambio la anarquía, rica, viviente, productiva en aquel espléndido árbol de oro. Sin embargo, replicó Syme pacientemente, note usted que gracias a la luz del farol puede usted ver ahora mismo el árbol. No estoy seguro de que pudiera usted ver el farol a la luz del árbol. Y tras una pausa, pero permítame usted que le pregunte, ¿ha estado usted esperándome aquí con el único fin de que reanudemos la discusión? No, gritó Gregory, y su voz rodó por la calle. No estoy aquí para reanudar la discusión, sino para acabar de una vez con ella. Silencio. Syme, aunque no entendió, sospechó que la cosa iba en serio, y Gregory comenzó a decir con una voz muy suave y una sonrisa poco tranquilizadora. Amigo Syme, esta noche ha logrado usted algo verdaderamente notable. Ha logrado usted de mí algo que ningún hijo de mujer ha logrado nunca. ¿Es posible? No, espere usted, ahora recuerdo, reflexionó Gregory. Otro lo había logrado antes. Si no me engaño, el capitán de una barca de Suthen. En suma, ha logrado usted irritarme. Cree usted que lo lamento profundamente, contestó Syme con gravedad. Pero temo, añadió Gregory con mucha calma, que mi furia y el daño que usted me ha hecho sean demasiado fuertes para deshacerlos con una simple excusa. Por otra parte, tampoco los borraría un duelo, ni matándole yo a usted los podría borrar. Solo queda un medio para hacer desaparecer la mancha de la injuria, y es el que escojo. A riesgo de sacrificar mi vida y mi honor, voy a probarle a usted que se ha equivocado en sus afirmaciones. ¿En mis afirmaciones? Sí, usted ha dicho que yo no era un anarquista en serio. Mire usted que en esto de la seriedad muy hay grados, advirtió Syme. Yo nunca he puesto en duda la perfecta sinceridad de usted. En cuanto a que usted haya dicho lo que a usted le parece que se debe decir, al hablar así, sin duda exageradamente, ¿consideraba usted que una paradoja puede despertar en los hombres la curiosidad por una verdad olvidada? Gregory lo observaba fijamente, penosamente. Y en otro sentido, ¿no me cree usted sincero? Preguntó. ¿Me toma usted por un vagabundo del pensamiento que deja caer una que otra verdad casual? Entonces no me cree usted serio en un sentido más profundo, más fatal. Syme exclamó pegando en el suelo con su bastón. Serio, Dios mío, ¿es seria esta calle? ¿Son serios los farolillos venecianos del jardín y toda esta faramalla? Viene uno aquí, dice 1, 2 o 3 majaderías y tal vez 2 o 3 aciertos. Pero francamente me merecería muy pobre opinión un hombre que no tuviera, en el fondo de su ser, alguna cosa más seria que toda esta charlatanería que dice uno, así sea la preocupación religiosa o siquiera la afición al vino. Muy bien dicho, exclamó Gregory y su rostro se ensombreció. Ahora va usted a ver algo más serio que el vino y que la religión. Syme esperaba con su bondadoso aire habitual. Gregory desplegó los labios de nuevo. Acaba usted de hablar de religión. ¿Es usted religioso? Hombre, dijo Syme sonriendo, en estos tiempos todos somos católicos. Bien, ¿puedo pedirle a usted que jure por todos los dioses y todos los santos de su creencia que no revelará usted lo que ahora voy a comunicarle a ningún hijo de Adán y sobre todo a ningún policía? ¿Lo jura usted? Si acepta usted este solemne compromiso, si usted acepta cargar su alma con el peso de un juramento que más le valiera no pronunciar y con el conocimiento de cosas en que usted no ha soñado siquiera, entonces yo le prometo en cambio... ¿Qué me promete usted? Apretó Syme viniendo que el otro vacilaba. Le prometo a usted una noche muy divertida. Syme se descubrió al instante y dijo, ofrecimiento excelente para que pudiera yo rehusarlo.
Usted afirma que un poeta es necesariamente un anarquista y yo difiero de su opinión, pero confío al menos en que el poeta es siempre un hombre de mundo y gran compañía para una noche. Aquí mismo le juro a usted como cristiano y ofrezco como buen camarada y compañero que no contaré nada a la policía, sea lo que fuere. Y ahora, en nombre del manicomio de Conley Hatch, dígame usted de qué se trata. Creo que lo mejor es tomar un coche, contestó Gregory con plácido disimulo. Dio dos grandes silbidos y no tardó en aparecer un coche, sonando sobre el empedrado. Subieron, Gregory dio al cochero la dirección de una oscura taberna que hay junto al río, a la parte de Chiswick. Partió el coche y en él nuestros dos fantásticos sujetos se alejaban de su fantástico barrio. Muy bien, así termina el capítulo 1. Vamos a dialogar un ratito. Si les parece, nos damos unos 10 minutitos para conversar. Vamos a armar algunas salas. Vamos a armar 3 salas. Así que le voy a pedir ahí a Alexao que nos ayude con una, a mi mamá con la otra y yo me voy a la otra. Creo que estamos todos en orden. A ver, déjame ver. No, ya estoy repetido acá. Ya. Aquí tengo que ir acá. Y mi mamá está conmigo, o sea, no puede estar así. Ya, ahí estamos. A ver, creo que sí. Sí, ahí estamos. 5, 5, 4, no. Uno de más. Ya, ahí sí. Listos, entonces, damos a aceptar y nos encontramos en 10 minutitos acá en la sala principal. Ahí vamos. Ya estoy. Muy bien, parece que estaba con problemas de conexión. ¿Estamos cuántos? 6. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Qué comentarios surgen? ¿Cómo va pareciéndoles? ¿Se pudo entender un poco el contexto? Las reflexiones que van como asomando. Sí, escucharnos un ratito a ver cómo nos ha parecido este primer momento. Si alguien quisiera comenzar. Buenas noches con todos. Hola, ¿Sabes Tati. qué? Me gusta mucho ese toma y dame entre los dos personajes que estamos viendo, que sería Gregory y Mr. Syme. Como que cada uno quiere tener siempre la razón. Entonces tienen esa discusión poética, entre comillas, y de diferencia de opiniones que al fin y al cabo son la misma. Me gustó, por ejemplo, algunas frases como la que dice, lo raro y hermoso es tocar la meta, lo fácil y vulgar es fallar. Me llamó mucho la atención esa, el hecho de como inicia también la bronca entre ellos en algo tan simple como la parada Victoria, Ujú. que el uno le parece poético, el otro no, y están viendo conceptos sobre un poeta, cada uno ve la poesía de distinta manera y al final son la misma, ¿no? Me, me gusta lo que se está utilizando poesía en la cotidianidad, podría decir yo, porque ellos le ven la poesía en el nombre de una parada, en el tren, en distintos conceptos. Eso es lo que hasta ahorita me llama la atención y creo que va junto con lo que tú nos indicaste de la personalidad del autor, ¿no? Esas bromas sarcásticas, queriendo tener la razón, sin caer en lo ridículo, podríamos decirlo. Ujú. Gracias a ti. Sí, hay dos como posturas. Podríamos nosotros en cierto sentido interpretarlas como, al final, claro, tienen puntos de cruce, pero ciertamente parecería que una postura que pugna más por el orden, ¿no? Por lo definido, y otra postura que plantea más la belleza o la estética justamente en lo contrario, ¿no? En el desorden, en lo inadvertido, en lo que se presenta como caótico. Y claro, la discusión es al final, creo yo, con este tema con el que termina, es darnos cuenta realmente de cuál de los dos tiene la razón. Un poco se plantea esta disputa, ¿no?
¿En dónde está lo bello? ¿En dónde está la configuración quizá de la verdad de la poesía? Así que es interesante. Y sí, claramente estas imágenes tan vivas de la vida cotidiana, inclusive alimenticias, ¿no? Esto del aparato digestivo, ¿no? Para el uno, la belleza está justamente en que haya digestión, ¿no? En el orden de la digestión, lo raro, lo feo sería que no estuviera ahí presente la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, que viene a alterar un poco ese orden. Son dos concepciones distintas, ¿no? Que yo creo que encierran algunas simbologías, pero bueno, las iremos conversando. Gracias, Tati. Es bonito que este primer acercamiento sea así. No sé si alguien más quisiera compartir. Adelante, Hildita. Estás con el micro apagado, por cierto. Si puedes prender tu micro. Ahí está. Ya está. ¿Mm? Ya. Em, y yo, bueno, yo pienso que debo ponerle más atención a la lectura porque hubo un momento que me distraje y bueno, me perdí un momentito, ¿no? Pero me di cuenta que em, es como, es como un choque, una contradicción entre la anarquía y el poeta. O sea, el anarquista como que es más realista, ¿no? Más realista porque él habla del viaje del tren, habla de algunas cosas muy cotidianas que se están suscitando y el poeta, en cambio, le toma como, como diría yo, como algo de fantasía, algo así, cuando dicen que el viaje del tren, cada vez que llega, dice, significa, o sea, es para mí como haber ganado otra victoria a lo, a la, ¿cómo, cómo dijo? Cada que llego del viaje del tren es como haber ganado otra victoria a los problemas, ¿cómo era? Yo anoté, pero no me acuerdo. Bueno, pero hablan del arte de la anarquía y de la anarquía a ver, del arte de la anarquía y la anarquía como arte. Mm, Entonces, yo, como digo, me confundí un poco, pero sin embargo, me parece muy interesante. Si es que yo le voy poniendo más atención, voy a, voy a interpretar cómo se deben, ¿no? ujú. Porque ahorita más o menos eso nomás le entendí. Tranquilita. Ya, Más bien, muchas gracias eso por vendría. compartirlo y creo que es importante lo que mencionas porque en realidad, quizá eso me faltó también decirles, es una lectura que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Y sobre todo a los detalles, a las figuras que van saliendo, que son muy sutiles, pero que encierran un profundo sentido. Y miren desde el inicio de la narrativa, ¿no? Comienza justamente describiendo un lugar y un lugar en donde se contraponen, si ustedes se dieron cuenta, dice el estilo de la arquitectura isabelina y a veces de la reina Ana como si estuviese la impresión de que ambas soberanas fueran la misma. El barrio ha sido escrito con cierta justicia como una colonia artística, aunque nunca produjo de modo definido ninguna forma de arte. Ya desde ahí encierra la paradoja de dos mundos contrapuestos y de la confusión que se puede dar, ¿no? Porque, como les ponía en el vocabulario, las dos reinas son de periodos distintos y sin embargo en ese barrio se confunden, ¿no? Se entremezclan. Entonces, hay muchas imágenes simbólicas, alegóricas, que claro, son detalles que hay que ponerlas a prueba, pero en el fondo, quizá el primer capítulo justamente muestra esta contraposición entre la idea del anarquista y la idea de el orden, ¿no? Descritos también con imágenes, ¿no? Acuérdense que Gregory es, incluso su cabello es rojo, ¿no? Tiene como esta figura, este color, el otro es amarillo, es luz. Entonces, el crepúsculo, ¿no? Asoma una noche crepuscular, no se sabe muy bien dónde aparece, hay mucha imagen bien interesante, pero sí, Lita, con calma lo iremos detallando ahí con más atención, así que gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Puede resultar un poco complicado al inicio, quizá. A ver, yo
Igual comparto con lo que decía Hildita, no es fácil. Si te pierdes un poco la lectura, te toca volver a retomarla, ¿sí? Igual, de lo que yo entendí, esta relación entre el orden y la anarquía, ¿sí? De hecho, yo subrayé la frase que me llamó la atención, que dice, de esto y de esto, del orden y de la anarquía. De aquí tiene usted un dichoso orden. Aquí está, en esta miserable lámpara de hierro, fea y estéril. Y mire usted, en cambio, la anarquía rica, viviente, productiva, en aquel espléndido árbol de oro, ¿no? Es como utiliza estas comparaciones de cómo es el orden y de cómo es la anarquía, ¿no? Y, y bueno, sobre eso se desarrolla toda la mayoría de la lectura. Y otro que me llamó la atención es como que em, Syme es como más, no sé si tiende a la generalización en algunos momentos como personaje, porque él habla, en estos tiempos todos somos católicos, o sea, si no eres católico, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, son estas dos cosas que yo iba viendo, pero necesito igual ir profundizando poco a poco, espero ir agarrándole más del hilo de la lectura. Gracias, Lori. Qué bonita frase que traes, porque justamente después de esta contraposición le dice, ¿no? Claro, lo pone la anarquía como la parte más de la naturaleza, la parte más salvaje, ¿no? De la existencia, y el orden, en cambio, como la lámpara, lo más mecánico, lo que no tiene, parecería belleza. Pero lo que le responde Sainz es interesantísimo, porque dice, bueno, pero gracias a la luz que emite esa lámpara es que puedes ver la naturaleza, ¿no? Si no, no la podrías observar, y por lo tanto no habría nada, ¿no? Me parece genial eso, porque en el fondo es como, y ahí empata un poco lo de Tati, ¿no? Parecería que son dos cosas complementarias, por el momento al menos. Parece que algo subyace lo uno al otro, ¿no? Y al final me parece interesante también porque el motivo que le dice Gregory a Simon es, bueno, yo te voy a demostrar que tú estás equivocado y vamos, te voy a llevar a un lugar donde tienes que guardar completo secreto. Y ahí inicia ya lo policial completamente. Ahorita es como un prólogo que es bien importante que lo tengamos en cuenta. El jueves lo profundizamos un poco más, porque esa es como la base teórica de lo que va a venir la historia ya más de intrigas, en fin. Pero bueno, en el fondo es eso, ¿no? Es dos miradas contrapuestas eh, que son paradójicas a la vez, ¿no? Yo creo que esa imagen de la luz es lo paradójico, ¿no? El uno le dice que esto es la anarquía, pero el otro le dice, bueno, pero eso se alumbra gracias a lo otro. Ahí está la paradoja siempre operando y la ironía de paso, que me parece genial. No sé si Ricky o Damián alguien quisiera compartir cómo voy a ir cerrando porque estamos muy sobre el tiempo, pero creo que por ser la primera Sí, lectura vale la pena. un ratito. Yo, bueno, hola Dani, hola compañeritos. A los tiempos les vuelvo a ver. Yo le vi como un complemento, como tú dices, o Tati creo que dijo, las dos posiciones de estas dos personas o los dos personajes. Hay mucho simbolismo, sin embargo, yo creo que hay que fijarse mucho en esos detalles que tú dices también, porque cada uno piensa diferente, cada uno piensa que tiene la razón, pero no se dan cuenta que son los dos parte del todo, de lo que están conversando. Ven mucha poesía hasta en lo más insignificante y también me doy cuenta que tiene como complemento, tiene mucho que ver el blanco y el negro, ¿no? La anarquía y el orden, el caos el caos y el orden, la anarquía ¿cómo es? Y la anarquía y sería, en este caso, el seguimiento de las reglas al pie de la letra, ¿no? Sí, lo formal, ¿no? Es como, ajá, como un complemento, el blanco y el negro, el bien y el mal. Es simplemente yo lo entendí como que no existe luz sin que haya la oscuridad. Es de lo que estaban hablando ellos. Tanto el uno como dice que hay oscuridad por esta razón y el otro dice hay luz por esta razón. Entonces todos los dos tienen razón. Sin embargo, están chocando ahí
porque cada uno tiene su punto de vista, pero todavía no creo que concuerdan en que los dos son un solo pensamiento, digamos. Sí, parecido. Ujú. Gracias, Ricky. Oye, bienvenido de nuevo, por cierto, qué gusto escucharte. Y sí, en realidad ahí opera, como decíamos, estos contrastes, que son dos posiciones ahorita fijas, por eso la alegoría también fija una posición, ¿no? Como vemos, Gregory parece que representa el lado más anárquico, el otro el lado más del orden, de lo formal, de lo estéticamente limitado, pero como tú dices, Ricky, parece que eso en el fondo encierra algo que los va complementando, ¿no? A mí me pone también frente a ese mismo ambiente, ¿no? Frente a ideas cerradas que podemos nosotros adquirir, la capacidad de entender que son complementarias, en algún punto van como rozando, es muy interesante, ¿no? También vamos a ir viendo que la idea de lo poético tiene que ver con la creación, pero eso será un poco más adelante. Pero sí, yo también concuerdo que hay como un trasfondo ahí que une algo, pero las ideas son así, un poco fijas, ¿no? Aparentemente por el momento. Así que bueno, gracias, eh, Ricky. No sé si, Damián, para cerrar, quisieras comentar algo, decir cómo te ha parecido el momento. Quiero Eh, escucharte. sí, buenas noches, compañeros. Bueno, sí, la verdad es que no se me hizo tan fácil la lectura. Creo que sí tiene un poquito sí es un poquito retadora. Eh, Creo que, o sea, bueno, voy a decir algunas o cosas, asociaciones que se me vinieron a la mente con la lectura. La primera es que me llama mucho la atención que en efecto, digamos, el autor haya escogido a dos poetas debatiendo, porque siento que, o sea, generalmente uno no va a asociar la figura del poeta a alguien que se pone a debatir. O sea, no, digamos, en mi imaginario al menos, o si uno piensa en un encuentro poético, es difícilmente que te vaya a decir, tú, chuta, tú ves el sol como, no sé, una simbología del fuego y yo lo veo como una simbología de no sé, del brillo y como que se pongan a debatir en quién tiene la razón. Ahí conecto con la otra idea que quería mencionar, de que se me hizo muy la escritura a como, digamos, describe un poco Platón en el banquete, donde Mm, también hay como esta idea en cambio, los filósofos de ahí, ¿no? O sea, los sofistas contra los filósofos, no se ponen a debatir sobre el amor, ¿no? mm, Entonces me llevó un poquito a ese lugar donde empiezan a cada uno a decir a ver quién tiene la razón sobre el amor es de este otro. Entonces aquí también era como hablar de todas estas cosas que empezaron a describir. Entonces también me llevó a eso, ¿no? Entonces a asociarlo un poquito y a nivel tal vez más ideológico, veía yo el choque de la postura, ¿no? O sea, estamos hablando de estas posturas contrarias, pero complementarias, pero, o sea, yo lo veía, tal vez si lo vemos en términos socráticos, platónicos, del idealismo versus el materialismo, ¿no? Porque mm, si hablamos de idealismo, se pensaba como que había ahí un mundo perfecto y digamos todo lo material era lo imperfecto. Entonces, para mí, yo lo asocié personalmente con el orden y el caos, ¿no? En el mundo ideal, en el mundo, digamos, de las ideas, que donde era el mundo supuestamente perfecto, está ahí el orden, ¿no? En cambio, en el mundo, digamos, de lo material, que es una perversión, una derivación del mundo ideal, está el caos, ¿no? Entonces, me llevó mucho como a lo que está escrito, digamos, ahí, y también no solo en la forma, sino también un poco en el fondo, y eso me pareció interesante, porque sí, o sea, creo que remonta a estas dualidades que vivimos, que son bastante existenciales que son un tema de la humanidad, ¿no? mm. Entonces, eso creo que puedo comentar. Gracias, gracias. No, muy valioso tu comentario, te agradezco mucho porque en realidad sí, nos remite un poco quizá esta lógica dialógica, ¿no? Por ejemplo, los diálogos platónicos, también las grandes discusiones medievales. Recordemos que Chesterton fue un gran medievalista, es más, creía que hay valores de la Edad Media que tienen que recuperarse y esta contraposición, claro, entre dos miradas. Platónicas, o platónicas, más bien no platónicas en plural, sino justamente entre un mundo sensible, ¿no? Mucho más ordenado, donde está lo perfecto, donde está la idea pura,
Y claro, la locura o el caos de la materialidad, es decir, me parece una imagen bien interesante, creo que se aplica muy bien estos dos poetas, y sin embargo, quizá Platón no resuelve el dilema, ¿no? Porque no hay la resolución, pero sí nos ubica frente a esas dos posturas separadas, ¿no? Completamente desunidas. Qué bonita interpretación. Gracias, realmente te agradezco mucho. Muy bien, vamos retomando Salas. Gracias por sus comentarios. Nos vemos ahí en Salas y nos despedimos por allá. Ya nos vemos en Salas en un ratito. Nos despedimos por allá. Todo un reto, Chesterton, ¿eh? Me alegro mucho que nos rete un poco. Quizá lo que se pueda complicar, y lo vamos a ir aclarando el día jueves, es el uso de las alegorías. Vamos a retomar nuevamente algunos episodios del capítulo uno para ir como detallando cosas que por ahí queden sueltas. Si pueden, relean el texto, es muy cortito, ¿no? No se demora mucho para que puedan darle más fruto. Vayan separando frases, cosas muy interesantes. Así que bueno, espero que les haya bien en salas. Mil disculpas por la demora en el tiempo. Es la primera reunión, siempre nos vamos mucho más. Les aseguro que ya desde el día jueves terminaremos y cuarto en punto, porque como ven, el texto es cortito, así que nos va a dar como para irlo conversando. Pero es importante que era el capítulo uno, sí, porque si nos íbamos a quedar a medias y no iba a tener sentido absolutamente nada. Así que bueno, no sé si ya volvieron todos. Sí, genial. Eh, voy a dejar de